Diócesis de Mayagüez y el Instituto Diocesano de Pastoral presentan el siguiente tema formativo: Rosarium Virginis Mariae, a cargo del Reverendo Padre Gerardo Caraballo Galindo. Escuchemos atentamente. Queridos hermanos y hermanas, saludos a todos. Mi nombre es el Padre Gerardo Caraballo, vicario de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Mayagüez, y queremos compartir en este día esta reflexión catequética de una serie de catequesis que estamos realizando sobre la figura de María en torno a octubre, mes del Rosario. En esta ocasión me corresponde compartir con ustedes la reflexión sobre la carta apostólica de San Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María, carta escrita el 16 de octubre de 2002. En ella podemos ver una acendrada devoción que profesa el Papa Juan Pablo II a la Virgen María, partiendo también de su lema pontificio, Totus Tuus, tomado de la espiritualidad mariana de San Luis María de Montfort, en el que se ve esa consagración total a María y la influencia del Rosario en la vida del Papa Wojtyła. San Juan Pablo II presenta las mismas consideraciones sobre el Rosario en esta carta, y son 5. En primer lugar, el rezo frecuente en familia. El segundo, presentar al Rosario como el compendio de todo evangelio. Tercero, contemplar los misterios de la vida de Jesús y de la Santísima Virgen. Colocar el Rosario como la oración predilecta de María y el Rosario como oración utilizada por los papas para implorar la paz. ¿Cuál es la finalidad? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la finalidad de esta carta de San Juan Pablo II? La finalidad es facilitar a los fieles la contemplación del rostro de Cristo a través de los ojos de María. Tenemos que partir de la carta apostólica al comienzo del nuevo milenio de 2001, en donde San Juan Pablo II invitaba a los cristianos a reflexionar sobre cómo contemplar ese rostro de Cristo. En esta ocasión, San Juan Pablo II expone a María como ese libro donde podemos leer más fácilmente la vida de Cristo. Teniendo presente el magisterio pontificio anterior y en perfecta continuidad con los papas anteriores, San Juan Pablo II desea profundizar en esas riquezas que posee el Rosario. Novedades, pues vemos sobre todo la inclusión de los 5 misterios de luz o misterios luminosos que se centran en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y mantienen una conexión fuerte con los 15 misterios que ya hemos conocido desde siglos. Sobre todo va a enfatizar el Santo Padre la dimensión evangélica del Rosario. Y esto es importante, hermanos, porque el Rosario no se queda como una mera devocioncita, sino es rezar con María contemplando la vida del Señor, es adentrarnos en las páginas del Evangelio para poder comprender aún más el misterio de Cristo y abrirnos a ese misterio y dejarnos llenar de esa gracia de Dios. La carta apostólica contiene 3 capítulos y vamos a ir viendo cada uno de ellos los puntos más importantes. La invitación es clara, es para que usted lea la carta apostólica, que es una carta bellísima que podemos conseguir a través del internet y la podemos leer fácilmente, sobre todo para los que tenemos espejuelos, ¿verdad? Y necesitamos leer con una mejor visión. En el capítulo 1, el Papa va a ahondar en el aspecto contemplativo del Rosario para presentarnos esa dimensión que él llama cristocéntrica y mariana, o sea, cómo la centralidad del misterio de Cristo se ve presentada en cada uno de los 20 misterios del Rosario. Vamos a ver cómo se desarrolla esa relación entre María y Jesús. Y el Rosario va a mostrar que su fundamento es alabar y adorar a Jesús. Es el elemento que debe tener toda oración. Por eso el Rosario no nos separa
de la devoción, de nuestra relación con Cristo. Al contrario, nos ayuda. Por eso ahora recuerdo de pequeño asistir a la Eucaristía y antes de la Eucaristía ver a nuestras viejitas, nuestras queridas hermanas y hermanos llegar para rezar media hora antes el rezo del Santo Rosario. Recuerdo también que nuestro primer obispo, Monseñor Ulises Casiano, pidió que antes de cada Eucaristía se rezara el rosario, porque tiene ese valor evangélico, ese valor cristológico, ¿verdad? Sobre todo de esa cláusula a Jesús, cada vez que decimos en el Ave María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En la oración del Ave María nos dirigimos a María, pero ella nos va a conducir a Cristo. Vamos a contemplar con ella el rostro de Jesucristo. En el capítulo 2 vamos a ver cómo esa dimensión que hemos hablado en el capítulo 1 se relaciona con la dimensión antropológica. Se los explico en ajo y habichuela. El Concilio Vaticano II, que se celebró entre 1962 a 1965, en su constitución Gaudium et Spes, gozo y esperanza, nos habla, ¿verdad?, en el número 22, que el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Por lo tanto, a través del rosario, el creyente va a recorrer la vida de Cristo, y recorriendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, va también a recorrer su propia vida, y eso le va a mover a una mayor conversión, a un mayor seguimiento, un seguimiento radical de su vida cristiana. Por eso, y cito las palabras de San Juan Pablo II en el número 26 de esta carta: repetir el Ave María es una expresión de amor que no se cansa de dirigir a la persona amada. Y es cierto. Por ejemplo, los novios no se cansan de dar piropos. Inclusive dan piropos por teléfono, por celular, por WhatsApp. Y esto es lo que hacemos nosotros en el rosario: dar un piropo, pero en oración a María, para alabar y bendecir al Señor. Ya el capítulo 3, luego de reflexionar esa relación con Cristo y con el hombre, vamos a ver esa dimensión trinitaria, porque en ese rezo meditado del Santo Rosario, Cristo junto a su Madre Santísima nos conducen a la intimidad del Padre por el Espíritu. Saborear la vida de la Santísima Trinidad, gustar eso que los teólogos llaman la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, que es lo que decía el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. También destaca que el rosario tiene una dimensión eclesial, considerando el Padre Nuestro, rezando esas Ave María, considerando esa paternidad de Dios, considerando ese sí de María, nos convertimos cada vez más en ese ser iglesia, vivir como iglesia, sentir con la iglesia. En la carta apostólica vamos a ver que se van a destacar unos valores espirituales que nos tienen que llevar a nosotros hoy a un verdadero examen de conciencia sobre si así estamos rezando el rosario o no. Primero, un carácter contemplativo. A veces parece que vamos rezando el rosario como un papagayo, hermano. No, es una oración sencilla, es una oración que como oración sencilla debe ser contemplada. Y al contemplar ese Santo Rosario, vemos esa dimensión catequética de forma patente, porque aprendemos. El rosario nos enseña. ¿Cómo yo aprendí a rezar el rosario? Rezando el rosario mismo, con mi familia, yendo a los rosarios de difuntos, a los novenarios de difuntos. Uno no va solamente a los novenarios de difuntos a comer chocolate, queso de bola y galleta con mantequilla. ¿Ve? Uno va a rezar. Y eso proyecta una mística, proyecta una relación con Dios maravillosa.
que nos ayuda a aplicarlo a nuestra vida y que nos conduce a la vida litúrgica inclusive, porque muchas de nuestras celebraciones litúrgicas son precedidas en cierto aspecto por el rezo del Santo Rosario. Y algo novedoso también en esta carta es esa perspectiva ecuménica, que quiere decir esa perspectiva de que el rosario puede contribuir a la unidad de los cristianos, puede purificar las distorsiones de los católicos en su devoción a María. Y esto es importante, hermanos, porque si nosotros rezamos bien el rosario, si nosotros contemplamos bien el rezo del Santo Rosario, si nosotros procuramos con todo nuestro afecto y amor a la Virgen meditarlo a plenitud, derribamos esos obstáculos del pecado, derribamos esas barreras que a veces los protestantes nos ponen de que adoramos a María. Nosotros no la adoramos, la veneramos. Y la veneramos y destacamos su papel en el rol del misterio de Cristo. Ella juega un rol importante y abre ese camino. Es la madre que nos une, no es la madre que nos separa. Por eso es importante que nosotros valoremos esa aportación que San Juan Pablo II, el 16 de octubre de 2002, hizo con esa carta. Recuerdo que todavía estaba en el seminario cuando fue publicada la carta, y en ese año, año del Rosario, se desarrollaron toda una serie de actividades en el seminario de Ponce y en la diócesis de Ponce, donde yo estaba estudiando, y veía cómo la gente se esforzó por vivir a profundidad el misterio del Rosario. Faltaría hacerte una pregunta en esta reflexión. ¿Estás rezando el Santo Rosario? Sé que cuesta, pero rezas con devoción y fe, sacas el tiempo para hacerlo. Hay que ser creativo, hay que procurar sacar ese tiempo. San Juan Pablo II, a través de esta carta, va a presentarnos el deseo de rezarlo habitualmente. Y como les dije, cuesta, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Recuerdo haber leído de San Juan 23, una experiencia de él. Le costaba rezar el rosario. Y estamos hablando de un santo. Le costaba. ¿Qué hizo? Comenzó a rezar el Santo Rosario misterio a misterio, hasta que durante todo el día fue formando los 5 misterios. Para mí, descubrir en San Juan 23 ese defecto propio de los seres humanos me ayudó para poder ofrecer ese Santo Rosario, para poder entrar en esa habitualidad de rezar el rosario, de poner intención en ese Santo Rosario, sobre todo esa intención que nos pide el Papa Juan Pablo II de orar por la paz, de poner bajo la protección de María las familias. Y ahí recuerdo la frase del Padre Peyton: familia que reza unida, permanece unida. Y es un llamamiento desde el corazón de San Juan Pablo II a nosotros, los cristianos, los hijos de la Iglesia, los hijos de María, a no descuidar el rosario. Por favor, aprovechemos este mes de octubre para rezarlo en familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Siempre guardo con gran recuerdo a mi abuela reunirnos todos junto al altar de la Virgen Santísima para rezar el Santo Rosario. Esa pequeña mesita, ese pequeño altarcito de nuestro hogar, y allí rezar cada mes de octubre el Santo Rosario. Llevar colgado en el cuello el Rosario de la Virgen María, del cual San Juan Pablo II, en su visita a Puerto Rico el 12 de octubre de 1984, afirmó que ese jíbaro bueno llevaba colgado el Rosario de la Virgen María en su cuello. Era la identificación de su fe, que no solamente quede como un mero identificar, que pase de un identificar a un experimentar, a un vivir. Así que, hermanos, que esta reflexión de esta carta apostólica, de que invito a la que leas con suma atención,
te pueda ayudar en este mes dedicado al Santo Rosario a crecer en tu devoción y en tu amor a la Madre de todos los hombres, a la Madre de Cristo, a la Virgen María. Que el Señor les bendiga a todos y les guarde en su amor. Que María Santísima nos ayude a adentrarnos al misterio de Cristo para que con ella contemplemos a través del rosario el rostro de su Hijo, que vive y reina glorioso para siempre. Que así sea.